Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast, concretamente al primer episodio de este podcast en el que voy a intentar unificar la sabiduría de Oriente y la ciencia de Occidente, hablando de psicología, la mente, emociones, meditación, conciencia y todo aquello que nos pueda ayudar a llevar una vida más serena, más calmada, más satisfactoria, más feliz, más completa. Si no me conoces, mi nombre es Yolanda Calvo, soy psicóloga y hoy en este primer episodio vamos a hablar de la ansiedad, concretamente de los síntomas físicos de la ansiedad. La ansiedad tiene tres componentes, un componente cognitivo, mental, de pensamientos, de emociones, un componente físico. La ansiedad se siente en el cuerpo físico de una forma muy intensa y también tiene un componente conductual en cosas que hacemos, como por ejemplo dar golpes con la pierna o movernos de un lado para otro. Hoy vamos a centrarnos en ese componente físico, en los síntomas físicos y en 7 estrategias para calmar esos síntomas físicos. Y antes de comenzar, una advertencia. Estos vídeos son de tipo educativo, son para ayudarte y puedes aprender muchísimas herramientas que si las aplicas te van a ayudar un montón. Sin embargo, ver estos vídeos o que me hagas una pregunta y yo te pueda responder, eso no sustituye la psicoterapia. Si ves que estás muy mal y necesitas ayuda psicoterapéutica, busca un buen psicólogo, una buena psicóloga en tu zona y haz un proceso de psicoterapia. Vamos a comenzar definiendo qué es la ansiedad de una manera muy sencilla. La ansiedad podríamos decir que es el hábito de preocuparse. ¿Y por qué digo el hábito de preocuparse? Porque todo el mundo en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia, hemos podido sentir ansiedad, es decir, miedo, inquietud, inseguridad, nervios, tensión ante alguna circunstancia. Pero cuando eso es algo repetido, continuado y se convierte en un hábito, entonces es cuando hablamos de ansiedad. Esa ansiedad puede estar circunscrita, limitada a áreas concretas de la vida, por ejemplo, a situaciones sociales. La persona que tiene fobia social le puede dar mucho miedo esas situaciones sociales o a solo un tipo de situaciones sociales, como por ejemplo las situaciones sociales de tipo romántico o que tengan que ver con alguien que a ti te gusta o que tú creas que puedes gustar o que te gustaría gustar. O puede estar definida en el área de lo que se llama ansiedad de ejecución, que es, por ejemplo, ansiedad ante los exámenes, ansiedad si tienes que hacer una presentación en el instituto, en la universidad o en tu trabajo, ansiedad si tienes un examen de oposición, es decir, cualquier experiencia en la que tienes que ejecutar, funcionar al máximo. Entonces, cuando la ansiedad se centra solo en esas áreas, le llamamos ansiedad de ejecución. También puede ser ansiedad por tu salud. Las personas que tienen hipocondria tienen una ansiedad muy grande por cualquier signo que ellos interpretan como un síntoma de problemas de salud. O puede ser ansiedad de todo en general. En la ansiedad generalizada, la persona le preocupa todo, absolutamente todo, por la vida continuamente. ¿Cuál es la diferencia con el miedo? ¿Es la ansiedad miedo? Bueno, tiene relación, obviamente, pero el miedo es una emoción que se siente ante una amenaza inminente y esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, pero es un miedo que se da ante algo que es o parece inminente. Por lo tanto, siempre el miedo es de algo futuro, no de algo presente. A veces me decís, bueno, pero si alguien me está chillando, yo tengo miedo y eso está ocurriendo en este momento, pero el miedo no aparece porque esa persona te esté chillando, sino que aparece porque tienes miedo de qué es lo que puede pasar. Tienes miedo de que te pegue, tienes miedo de que rompa la relación contigo, tienes miedo de que te abandone, tienes miedo de hasta dónde puede llegar esa discusión. Es miedo a qué es lo que puede pasar, no miedo a que esa persona te esté gritando en ese momento. Sin embargo, la ansiedad no es un miedo ante algo concreto, sino que es una anticipación
de una amenaza futura que no es inminente y que muchas veces ni siquiera se define. Muchas personas sienten ansiedad y es como una sensación de amenaza, de un peligro, una sensación casi como de presentimiento, pero no saben definir, bueno, pues es miedo de esto o miedo del otro, sino que es como una sensación indefinida de peligro. Inicialmente, ese miedo, esa preocupación, esa inquietud, esa inseguridad puede aparecer ante algo que ocurre, que es real y que supone una amenaza, pero luego se puede quedar como atascado en la mente. Por ejemplo, tienes un pequeño golpe en la carretera, afortunadamente no pasa nada, pero te llevas un susto. Y luego se queda tu mente atascada con el pensamiento de lo que podría haber pasado, y ese pensamiento posterior, ese permanecer, ese continuar rumiando la película de lo que podría haber ocurrido, eso es lo que produce ansiedad, no el golpe en sí. El golpe en sí lo que produjo fue el susto, el miedo. Incluso en la ansiedad puede no haber habido ninguna amenaza reconocible, es decir, no tiene por qué haber habido un golpe o una enfermedad o una situación o una circunstancia que haya disparado ese miedo inicial. Los psicólogos solemos diferenciar entre ansiedad rasgo y ansiedad estado. La ansiedad rasgo sería como esa característica que la persona puede tener de ansiedad, y hay personas que tienen una ansiedad rasgo más alta que otras, es decir, hay personas que como tendencia, al menos mientras no lo trabajen, tienen una mayor ansiedad que otras personas que tienen poca o ninguna. Independientemente de eso, en algunos momentos pueden ocurrir circunstancias interiores de tu propia mente o exteriores que hacen que aumente la ansiedad. Vamos a poner el ejemplo de una cazuela. Imagina una cazuela que tiene un agua bastante fresquita, a 10 grados, y aumentas la temperatura de ese agua 40 grados. El agua se va a poner a 50 grados. Está bastante caliente, pero todavía puedes meter la mano y desde luego no ha roto a hervir. Ahora imagínate que la temperatura inicial del agua es de 70 grados. En ese caso, si tú aumentas también la temperatura a 40 grados, el agua se va a poner a 110, sí va a romper a hervir. Esto sería una metáfora de lo que en muchas ocasiones ocurre en nuestra vida. Una persona tranquila ante un acontecimiento puede responder con ansiedad, con preocupación, con inquietud, pero no va a tener crisis de ansiedad, no se va a desbordar emocionalmente, mientras que otra persona que tiene de base una ansiedad más alta, ante el mismo acontecimiento, sí puede desarrollar una crisis de ansiedad, sí puede desbordarse emocionalmente, porque su temperatura inicial ya estaba bastante alta. Vamos a hablar ahora un poquito de la biología de la ansiedad, de cómo el cerebro procesa la ansiedad, de cuál es el mapa de la ansiedad en el cerebro, explicado de una manera muy sencilla. En el cerebro, como en muchas otras partes del cuerpo, las estructuras son bilaterales. Están a la izquierda y están también en la derecha. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y como curiosidad, todos tenemos los cables cruzados porque el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Es decir, cuando yo hago así con mi mano derecha, es la zona motora de mi hemisferio izquierdo el que está permitiendo que mi mano se mueva. Si quiero mover la mano izquierda de la misma manera, es la zona motora de mi hemisferio derecho la que permite que la mano izquierda se mueva. En el cerebro hay una estructura que se llama amígdala y no son las amígdalas de aquí, de la garganta, que tienen una función completamente diferente, defensiva, sino que son unas estructuras que están más o menos aquí a la altura del nacimiento de las cejas, pero dentro del cerebro, muy profundas. Tienen forma de almendra, por eso se llaman amígdala. Amígdala quiere decir en griego almendra. Están escaneando peligro continuamente y se activan, se ponen al rojo vivo cuando se activan emociones negativas muy fuertes, como puedan ser también la rabia, el miedo, pero también la tristeza, cualquier emoción negativa, pero sobre todo se activa cuando la amígdala detecta un peligro y entonces se activa un mecanismo en el cerebro que lo conocemos como el mecanismo lucha-huida,
que nos hace luchar contra aquello que percibimos como una amenaza o huir de eso que percibimos como una amenaza. Para eso la amígdala manda señales a otras estructuras del cerebro, que no hace falta que las aprendas, pero simplemente las menciono para aquellas personas que les pueda interesar. Manda señales al hipotálamo, al hipocampo, que es una estructura de aprendizaje y de memoria, y también a la hipófisis para empezar a disparar la cascada hormonal. Se van a activar hormonas en nuestro cuerpo que van a aumentar la tasa cardíaca, es decir, el número de latidos del corazón, va a aumentar la presión arterial y va a aumentar nuestra tasa respiratoria. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar nuestro cuerpo y nuestros músculos y nuestro cerebro para correr, para luchar o para huir. Se van a producir cambios en nuestro cuerpo entonces. Aumentan los latidos del corazón para que la sangre llegue con más rapidez a los músculos y al cerebro y que podamos correr. Cuando corremos o cuando peleamos, nuestro corazón late más deprisa. También en la sangre hay más glucosa, más triglicéridos para llevar esa energía. Los músculos se ponen tensos, respiramos más deprisa, las pupilas se dilatan para percibir el peligro. Aumenta nuestra sudoración para poder evacuar el calor. Aumenta la coagulación de la sangre por si resultamos heridos. Y disminuye la sangre, la cantidad de sangre en nuestro sistema digestivo. Pasa de la zona interna digestiva a la zona muscular para poder luchar o para poder correr. Ahora, fijaros que eso es tremendamente útil y nos ha permitido sobrevivir a estos peligros físicos, a que nos persiga un león o en tiempos modernos, si de repente al cruzar un coche se salta un semáforo en rojo y entonces nosotros podemos dar un salto, correr, dar un salto y evitar ser atropellados. Este mecanismo ha salvado nuestra vida, nos ha permitido sobrevivir a nosotros y a los animales durante millones de años, pero no es útil ante situaciones sociales, no es útil cuando estamos en clase aprendiendo para un examen o tenemos un examen, no es útil cuando estamos en el despacho del jefe, no es útil tampoco para resolver los problemas de pareja ni tampoco los problemas con nuestros hijos o con nuestras hijas. En el cerebro, además de la amígdala, hay otro conjunto de estructuras que son muy importantes, que están muy activas en la ansiedad. Tienen un nombre un tanto extraño, se llaman red neuronal por defecto y se llaman así porque es una red neuronal, no es una estructura solo, sino un conjunto de estructuras que son la corteza prefrontal medial, esta zona del medio de la corteza prefrontal, el cingulado posterior, el precúneo y el prefrontal lateral. Esas zonas, cuando no estamos haciendo nada, cuando nos estamos aburriendo o estamos haciendo alguna tarea automática, tienden a estar más activas y tienden a activarse con material sobre nosotros, nuestros problemas y nuestras situaciones. Se ha observado que en las personas que tienen ansiedad o que tienen depresión, la red neuronal por defecto y la amígdala, estas estructuras están más activas, son más grandes, tienen un mayor tamaño. Y en las personas que tienen el hábito de meditar, estas estructuras son más pequeñas y están menos activas, es decir, se va produciendo un encogimiento, lo cual facilita que las emociones negativas no sean tan fuertes y entonces, como son menos intensas, son mucho más fáciles de regular y de dominar. Así que nuestro cerebro es plástico y va cambiando con las cosas que vamos haciendo y va cambiando también, lógicamente, con la meditación. Igual que si intentamos aprender un idioma o aprender un instrumento musical, nuestro cerebro poco a poco, con cualquier cosa que aprendamos, va a ir cambiando para incorporar ese aprendizaje. Pues la meditación es una práctica que cambia nuestro cerebro y cambia estas áreas en concreto, entre otras. Comenzando, os decía que la ansiedad tiene 3 componentes y vamos a explicarlos ahora con más detenimiento. Tenemos un componente de síntomas mentales, cognitivos, emocionales,
otro que abarca síntomas físicos y otro que abarca síntomas conductuales, que es lo que hacemos. Los síntomas físicos de la ansiedad son muchos. Como os decía, la ansiedad se siente de una forma muy intensa a nivel físico. Con la ansiedad notamos una tasa cardíaca más alta, es decir, nuestro corazón late más deprisa. Si eres una persona que tiene tendencia o que tiene problemas de hipertensión arterial, esto lógicamente va a ser malo para la hipertensión y muchas veces simplemente calmar la ansiedad, calmar nuestros nervios, va a hacer que la tensión arterial baje. Va a haber un aumento de esa tasa cardíaca del número de latidos en reposo, es decir, cuando no tendríamos que tener tantos latidos. Hay también, muy importante, una disminución de la variabilidad de la tasa cardíaca. ¿Eso qué quiere decir? La tasa cardíaca, el número de latidos, cambia según las distintas fases de la respiración. Al inhalar, al tomar aire, la tasa cardíaca sube ligeramente y cuando exhalamos, cuando soltamos aire, la tasa cardíaca baja ligeramente. Esto lo puedes notar tú mismo, tú misma, si te tomas el pulso. Hazlo con el dedo índice y medio en tu muñeca y no con el dedo pulgar. Y si te tomas el pulso y respiras de forma profunda, abdominal, despacio, puedes notar un cambio muy sutil, muy ligero en esa tasa cardíaca, en ese número de latidos, pero lo vas a notar. Si no lo notas, no te preocupes, porque probablemente lo que te falte es práctica tomando el pulso. Cuanto mayor es esta variabilidad, mejor es para el corazón y también nos indica mayor resiliencia emocional, mayor resistencia y mayor flexibilidad emocional ante las diferentes circunstancias. Y se sabe que la ansiedad disminuye la variabilidad de la tasa cardíaca, con lo cual no es bueno para nuestro cuerpo ni para nuestro corazón. Lógicamente, tener nuestro cuerpo en este estado de lucha-huida de forma continua, pues no puede ser bueno ni para la mente ni para la vida, porque no es agradable, ni lógicamente para la salud. Eso no quiere decir que te vaya a dar un infarto, no, ni muchísimo menos. De hecho, ese es uno de los miedos que muchas personas con ansiedad tienen, porque notan estos síntomas y los confunden con un infarto. Van al hospital, les hacen un electro y les dicen que no les pasa nada, que es simplemente ansiedad. Otros síntomas físicos que se tienen son dolor en el pecho, respiración rápida y corta, lo cual, si eres una persona que tiene asma, eso hace que empeore tus síntomas respiratorios. Una persona con ansiedad respira con el pecho, con la parte alta del pecho y los hombros. Es una respiración rápida y muy alta, mientras que una persona cuando estamos serenos respiramos abdominalmente y no se nos nota. La respiración ni suena ni es perceptible a nivel visual. Otro de los síntomas es dificultad para tragar, se le llama bola faríngea y muchas personas confunden con síntomas de tener un tumor, pero esa dificultad es uno de los síntomas más claros de la ansiedad. También el insomnio, también tener pesadillas, también disminuye el sistema inmune porque uno de los signos físicos de la respuesta lucha-huida es un aumento del cortisol. A esto le dedicaremos otro podcast en otro momento. También problemas digestivos, porque hemos mencionado que la sangre se retira del sistema digestivo y los dos problemas más frecuentes a nivel digestivo relacionados con la ansiedad son el colon irritable y el reflujo gastroesofágico. También son frecuentes los mareos, los hormigueos, los sudores. Pensar en lo que hemos hablado antes de estos sudores para evacuar el calor de los músculos y que podamos refrigerar nuestro cuerpo al luchar o al huir, pero cuando no estamos ni luchando ni huyendo, esos sudores se viven como sofocos, a veces también como lo contrario, como escalofríos y también como temblores. Pueden aparecer dolores de cabeza por tensión en el rostro, en la cabeza, en el cuello, y muchas personas rechinan los dientes por la tensión tremenda en la mandíbula y los dentistas, los odontólogos saben que a veces llegan a romperse piezas con este rechinar de dientes que sobre todo se produce
en la noche. También contracciones en manos y en los pies, que a veces son involuntarias, dolores en el cuerpo por la tensión muscular y por el ácido láctico que se acumula en los músculos por esta tensión y que produce dolor. Y muy frecuente boca seca. Esto lo hemos experimentado todos, por ejemplo, en un examen, la boca está seca y hay un aumento de la inflamación. Se pueden producir calambres y como nota añadida a los calambres se pueden producir por la ansiedad, pero también se dan en personas que tienen niveles bajos de magnesio o de vitaminas del grupo B, que son además elementos que consume el sistema nervioso en grandes cantidades y muchas veces simplemente con un suplemento que combine magnesio y vitaminas de este grupo puede ser suficiente para disminuir los calambres. Si te pasa, háblalo con tu médico. En la ansiedad, al hiperventilar o sobre respirar, es decir, a lo mejor no estamos hiperventilando, pero sí estamos respirando demasiado deprisa, bajan los niveles de dióxido de carbono, que baja a su vez los niveles de calcio, que también puede producir estos calambres tan desagradables. Síntomas mentales en la ansiedad serían los nervios, la inquietud, los miedos, la preocupación, dificultad para concentrarse. ¿Por qué? Porque si se ha activado la respuesta lucha-huida, pues en ese momento no estás para concentrarte, tienes que luchar o tienes que huir. Y también esto produce problemas en la memoria, quedarte en blanco, olvidar las cosas a corto plazo, porque el hipocampo, que es una estructura de memoria que está muy cerca de la amígdala, tiene muchísimos receptores de cortisol y de la adrenalina que tienen niveles muy altos en la ansiedad y sobre todo tienen niveles altos en momentos en los que no los tienen que tener. Por ejemplo, todos tenemos que tener un pulso alto de cortisol por la mañana, poco antes de despertarnos, que nos permite, hay un aumento de la adrenalina y el cortisol, y eso es lo que nos permite interrumpir el sueño, levantarnos por la mañana y tener energía. Pero si ese pulso de cortisol se produce hacia las 9 de la noche, como ocurre en muchas personas con ansiedad y también con depresión, entonces es cuando se puede producir el insomnio, porque resulta casi imposible conciliar el sueño si esos niveles hormonales se producen de forma tan tardía. El hipocampo tiene muchísimos receptores del cortisol y de la adrenalina y en situaciones traumáticas o de ansiedad extrema, entonces se producen problemas de memoria porque al ser tan sensible es como que queda quemado y el cerebro no logra, al alterarse el sueño, el cerebro durante el sueño tiene que poder limpiar el hipocampo, pasar memorias. El hipocampo es una estructura pequeña de la forma como de un dedo, de una bichuelilla. Se llama hipocampo porque también tiene forma como de caballito de mar. Está cerca de la amígdala, por esta zona temporal, por los lados del cerebro. Y esa estructura que es pequeña funciona como una memoria RAM, como un pendrive del cerebro, pero lo que está retenido en ese hipocampo se tiene que poder almacenar en la memoria a largo plazo, que está más bien por la corteza del cerebro. Ese proceso se tiene que realizar por la noche en las diferentes fases de sueño y no se puede realizar si la persona tiene insomnio. O no se puede realizar, voy a matizar, no se puede realizar con tanta eficacia ni se puede terminar probablemente de realizar a lo largo de la noche. Otro de los síntomas mentales es la tendencia a catastrofizar, a imaginar que siempre va a pasar lo peor. También la presencia de miedos, no de uno, sino de muchos, no de una fobia, sino de muchas fobias. Y también una sensación indefinida de mal presentimiento de que algo malo, indefinido, puede ocurrir en cualquier momento. Otro síntoma frecuente de la ansiedad es la irritabilidad, la indecisión, el perfeccionismo que yo llamaría tóxico, es decir, no el perfeccionismo de una persona que hace bien las cosas, sino el perfeccionismo vivido con ansiedad, vivido con miedo de ser juzgado de forma negativa. También aparecen pensamientos intrusivos, desagradables, a veces muy desagradables. También puede bajar la libido porque cuando sube el cortisol suprime la testosterona y baja la libido. Y también se pueden producir síntomas de depresión. Y síntomas conductuales van a ser inquietud, agitación, no poder parar quieto,
También las personas a veces, sobre todo si tienen fobia social, se aíslan socialmente. Algunas personas, sobre todo si tienen crisis de ansiedad, terminan desarrollando agorafobia, miedo a salir por miedo a que te dé otra crisis de ansiedad. Un rasgo muy frecuente en la ansiedad es la respuesta de sobresalto exagerada. A lo mejor estás haciendo algo, no sé, preparando el desayuno y entra alguien de la familia, te dice algo y das un respingo, un repullo, te has dado un susto. Y muchas personas recurren a el uso de drogas, medicamentos o alcohol para mitigar los síntomas de la ansiedad. Vamos a explicar ahora cuáles son esas herramientas que nos van a permitir calmar estos síntomas físicos de la ansiedad tan desagradables, y en otro podcast nos centraremos en los síntomas cognitivos y emocionales, los pensamientos y las emociones, cómo calmar esos síntomas, que es donde está la raíz del problema. Pero es verdad que también se produce en la ansiedad un ciclo que es como una pescadilla, una serpiente que se muerde la cola. La ansiedad empieza en la mente, empieza en nuestros pensamientos que producen emociones, que producen sensaciones físicas, pero esas sensaciones físicas ahora a la persona le hacen sentir muy mal, le hacen preocuparse por los síntomas que siente, empieza a pensar qué es lo que me ocurre, empieza a preocuparse por ello y eso pone peor la ansiedad. Entonces vamos a ver 7 estrategias muy eficaces para calmar esos síntomas, y quizá las más potentes sean las 2 últimas, así que no te lo pierdas. Siempre pongo en estos vídeos capítulos, puedes ir a los capítulos, pero te recomiendo lógicamente que las veas todas, que las escuches todas, para tener un panorama más amplio, para tener muchas herramientas, porque en un momento te puede venir bien una u otra. Vamos a empezar con aquellas relacionadas con el ejercicio físico, y aquí yo diferenciaría entre 2 tipos de ejercicio físico. Uno que, utilizando la terminología oriental de yin y yang, yang como algo más activo, yin como algo más tranquilo, por decirlo así, vamos a hablar de ejercicio yang y de ejercicio yin. Ejercicio yang sería un ejercicio físico intenso. En este caso, quizá lo más interesante sea el ejercicio de tipo aeróbico. Se sabe que tras un ejercicio físico intenso, como pueda ser correr o como pueda ser también una excursión intensa en la montaña en la que has caminado muchos kilómetros y has hecho también bastante desnivel, te sientes muy, muy cansado, pero sientes una enorme sensación de bienestar. Durante mucho tiempo se pensó que eran las endorfinas del ejercicio físico. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son como nuestra propia morfina interna, nuestros opiáceos internos que nos permiten calmar el dolor. Sin embargo, se sabe ya que no son las endorfinas la causa de este bienestar. ¿Y por qué no son las endorfinas? Porque esas endorfinas se producen a nivel periférico para calmar el dolor muscular, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que protege nuestro cerebro, que impide o que intenta impedir que sustancias que puedan ser tóxicas penetren en nuestro cerebro. Algunas sustancias tóxicas, como el alcohol, lógicamente logran entrar, logran atravesar la barrera hematoencefálica, pero algunas afortunadamente quedan fuera. Bueno, pues estas endorfinas no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no pueden producir dentro de nuestro cerebro esa sensación de bienestar. Las responsables de esta sensación de bienestar son otras 2 sustancias. Una de ellas son los endocannabinoides. Los endocannabinoides, las anandamidas, son unas de ellas. Anandamida quiere decir en sánscrito felicidad y es una de las más conocidas de estos endocannabinoides. Endocannabinoide viene de cannabis y es el producido por nuestro cerebro. Son sustancias dentro de nuestro cerebro que elevan nuestro estado de ánimo y reducen la ansiedad. Es decir, no necesitamos fumarnos nada ni tomar nada, sino que si conseguimos el estado adecuado, nuestro cerebro produce lo necesario para darnos esa sensación de relajación y bienestar. Y la otra se conoce con el nombre de BDNF, que en español la traducción sería factor neurotrófico derivado del cerebro.
Las siglas son, o el acrónimo deriva del inglés Brain Derived Neurotrophic Factor y es una proteína asociada al crecimiento nervioso. Este factor neurotrófico derivado del cerebro aumenta los niveles de serotonina. Se sabe también que la gente que hace ejercicio con regularidad tiene hipocampos mayores y que en la depresión, por ejemplo, suelen ser más pequeños. Y este hipocampo tiene relación, como antes he dicho, esta estructura que está en los lados del cerebro, en la zona como detrás de las orejas. Esta estructura es como nuestra memoria RAM, nuestro pendrive de memoria del cerebro. Está implicado en el aprendizaje, pero también en la regulación de las emociones y en la comprensión de las emociones. Entonces, este BDNF es muy importante para mantener activo, vivo, grande el hipocampo y funcionando en condiciones. ¿Cuánto ejercicio físico hace falta? Bueno, pues entre 1h30 y 2 horas de ejercicio aeróbico semanal nos dan el suficiente, si es más, mejor, pero 1h30, 2 horas de ejercicio aeróbico intenso semanal nos darían suficiente BDNF, suficientes anandamidas o endocannabinoides internos para regular nuestro estado de ánimo. Y el otro grupo de ejercicios serían en el grupo de ejercicios de tipo Yin. Aquí tendríamos el yoga, el tai chi, el qigong. Son ejercicios que ayudan a calmar el sistema nervioso, que ayudan a calmar la ansiedad. El yoga es muy conocido por todo el mundo. De los tres, el más conocido es el yoga. Hay muchos tipos de yoga, pero el yoga que más se practica en Occidente es el Hatha Yoga. El yoga tiene 3 componentes: las posturas o asanas, la meditación o dhyana y los ejercicios respiratorios o pranayama. De los ejercicios respiratorios hablaremos después. Con el yoga se equilibran las energías del cuerpo y de la mente. El yoga viene de la India. El tai chi o el qigong vienen de China. También trabajan las energías del cuerpo, pero los movimientos son más fáciles de hacer, no cansan tanto, no son tan extremos y por lo tanto son más adecuados para personas mayores o para personas que tengan problemas de movilidad. De los dos, el qigong es más fácil de realizar. Son muy potentes tanto para la salud como para las emociones. Yo siempre recuerdo con respecto al qigong una ocasión hace ya bastantes años. Mi madre tuvo un susto, tenía unos vértigos, terminó en urgencias en el hospital, se sentía muy mal y mis padres tenían 71 años, creo recordar, vivían solos en Madrid y las hijas, las 3, estábamos fuera. Entonces mi padre nos llamó y nos dijo qué era lo que pasaba. Entonces no existían los móviles, así que el pobre tenía que ir buscando una cabina de teléfonos para llamar. Y yo preparé el equipaje para irme para Madrid, pero él con mucha sensatez me dijo que no, que esperase, porque claro, yo estaba muy asustada porque los médicos habían dicho que podía ser un tumor cerebral. Ya sabemos que los médicos siempre nos ponen primero en lo peor hasta luego ver qué es lo que pasa. Y yo estaba muy asustada y mi padre con mucha sensatez me dijo, no te vengas para acá porque a lo mejor luego no es nada, espérate a ver qué es lo que dicen los médicos, los resultados de las pruebas y luego ya pues si es algo importante te vienes y si no pues no hace falta. Así lo hice, estuve esperando pero estaba muy nerviosa. Al final fueron nada más que vértigos de Meniere, que es muy desagradable, pero no es nada grave ni que peligre tu vida. Entonces al final no fui a Madrid. Pero cuando acabó el día, después del susto tan grande, yo tenía una sensación como de temblor interno. No me temblaba el pulso, no me temblaba la mano, pero tenía como esa sensación de temblor interno que seguramente tú has sentido también en alguna otra ocasión, por lo menos si has vivido lo suficiente. Y yo pensé que esa noche me iba a costar dormir, pero entonces decidí hacer una tabla de ejercicios de qigong que es muy sencilla, muy básica. Se hacen unos 15-20 minutos. Es lo más sencillo que los practicantes del qigong aprenden, que se llaman las 8 piezas del brocado. Bueno, pues antes de terminar, mi sensación de temblor interno había acabado. Yo me sentía completamente tranquila. Yo en aquella época no practicaba la meditación y dormí aquella noche como un bebé. Y me quedé impresionada por el poder tan grande que esos ejercicios tuvieron en
unos 10 minutos aproximadamente. Yo te animo a que practiques tanto el ejercicio Yang como el ejercicio Yin porque lo vas a ver como muy eficaz para disminuir los síntomas físicos de la ansiedad. Ahora vamos con otras estrategias, dos de ellas diríamos que son digestivas, por decirlo así, y no parecen tan evidentemente relacionadas o seguramente no has oído hablar de ellas. Quizás sí, pero quizá no. Una de ellas es el microbioma, nuestra flora intestinal. En el intestino hay un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Tiene sus propias neuronas, 200 millones de neuronas. En el corazón también hay neuronas, pero solo unas 40.000 neuronas, muchas menos que estos 200 millones. ¿Y cuántas hay en el cerebro? Es muy difícil de calcular, muy difícil de saber, pero se cree que más de 1.000 millones de neuronas. Así que el intestino se le llama a veces como un segundo cerebro, es lógicamente mucho más pequeño que el cerebro central, el de la cabeza, pero desde luego tiene su importancia. Hay un nervio del que vamos a hablar después, que es el nervio vago, que inerva toda esta zona digestiva e interactúa con la flora intestinal, y esa interacción entre el nervio vago, estas neuronas del intestino, este segundo cerebro y la flora intestinal influyen mucho en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. La flora buena y estas neuronas del intestino producen también neurotransmisores, y los mismos neurotransmisores que producen las neuronas dentro de nuestra cabeza. Producen GABA, que es un neurotransmisor relajante, producen serotonina, que la conocemos y es famosa por su papel en la depresión, producen dopamina, que es famosa por su papel en la motivación y en el placer. ¿Influyen esa serotonina y esa dopamina en el estado de ánimo directamente? No, porque otra vez nos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, son demasiado grandes para atravesar esa barrera, esa protección y entrar en el cerebro, pero sí influyen en los precursores que sí van a entrar en el cerebro y van a producir los neurotransmisores en el cerebro. Pero como dato curioso, el 90% de la serotonina que se produce en el cuerpo se produce en el intestino, y el 50% de la dopamina que se produce en el cuerpo se produce en el intestino también. Esa es la razón de que los antidepresivos tengan efectos también a otros niveles, no solamente a nivel cerebral, porque hay receptores de la serotonina y de la dopamina no solo en el cerebro, sino también repartidos en el cuerpo, y tienen diferentes funciones. Para que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro cerebro funcione bien, esa flora intestinal es sumamente importante. La flora intestinal envejece también con la edad, pierde diversidad, pierde fuerza, es muy sensible a que dormamos mal y a que trasnochemos o alteremos nuestro reloj biológico con malos hábitos de sueño. El ejercicio aeróbico, por el contrario, promueve una buena flora bacteriana. El estrés y la ansiedad se sabe que disminuyen la flora bacteriana y la desequilibra, y muchos medicamentos, no solo los antibióticos, alteran la flora bacteriana. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para proteger y enriquecer tu flora bacteriana? Hacer ejercicio físico, como antes he dicho, pero también llevar una dieta limpia. ¿Y qué es una dieta limpia? Es una dieta en la que eliminas los azúcares, las comidas procesadas, los preservativos en los alimentos, los potenciadores del sabor, las grasas hidrogenadas, en la que comes, en vez de alimentos blancos, alimentos integrales, en vez de harinas blancas, harinas integrales, en vez de azúcar blanca y refinada, azúcar integral. Es la dieta mediterránea de los años 50, no la que se lleva ahora, sino la que había en los años 50. Y es una dieta, es un tipo de dieta que se sabe que reduce la depresión y ayuda en la ansiedad. Es decir, no solamente es beneficiosa a nivel cardiovascular, sino que es beneficiosa a nivel emocional. Puedes tomar también probióticos. Eso sí, si tú tienes algún problema en tu sistema inmune, una enfermedad autoinmune o tu sistema inmune deprimido, consulta siempre con tu médico. Pero puedes, si no tienes ninguno de estos problemas, puedes tomar alimentos probióticos que ya tienen flora, que ya tienen bacterias que son buenas para enriquecer nuestra flora intestinal, como puede ser el kéfir,
el té kombucha, el chucrut o el kimchi. O probióticos que también venden. En el caso de que compres probióticos, asegúrate que sea un buen laboratorio porque también tienen que estar envueltos en cápsulas que aguanten los ácidos de la digestión del estómago y que lleguen enteros al intestino. Otra cosa que tú puedes hacer es tomar prebióticos en tu alimentación. ¿Y qué son? Prebióticos es el alimento que necesita tu flora bacteriana y eso se traduce como fibra. Fibra que tú no puedes digerir, pero que tu flora bacteriana sí va a comer y a digerir. Es lo que la alimenta, es decir, verduras, fruta, cereales integrales, legumbres y frutos secos. Mucha gente tiene problemas de gases con estos alimentos, lo cual indica un problema ya en su flora bacteriana, es decir, no la hemos acostumbrado a comer este tipo de alimentos, con lo cual cuando los recibe se producen gases porque no hay suficiente flora bacteriana para digerir esta fibra. Entonces, si no tienes costumbre de comer estos alimentos, tienes que ir aumentándolos poco a poco para no pasarlo mal. Si tienes un nutricionista, consulta con tu nutricionista, pero si no, es irlos aumentando poco a poco. Y dormir también, además del ejercicio, como he dicho antes, en la cantidad que he dicho antes, dormir también 7-9 horas cada día, porque el sueño es fundamental para la salud y la diversidad de esta flora bacteriana. Vamos con la otra estrategia digestiva, que es el ayuno intermitente. Y quiero primero advertir un poco, no hagas el ayuno intermitente si tienes un trastorno obsesivo compulsivo, si tienes TOC, porque puedes llegar a obsesionarte muchísimo. Si tienes o has tenido un trastorno alimenticio, si eres adolescente, si estás embarazada o si tienes problemas de salud. En este caso, es mejor que no hagas el ayuno intermitente o que lo consultes. A lo mejor si haces el ayuno intermitente de una forma suave, como una ventana de 12 horas en las que sí se puede comer y otra ventana de 12 horas en las que no se come. Es decir, que si tú desayunas a las 8 de la mañana, procuras haber terminado tu cena a las 8 de la tarde. Eso en España, con los horarios tan tardíos que hay en España, eso casi es pura fantasía, porque en España la gente suele cenar muy tarde, lo cual no es bueno para la salud y no nos permite esa ventana de 12 horas de ayuno que es buena para nuestra flora intestinal y es buena para nuestro estado de ánimo también. Se puede establecer periodos de ayuno más prolongados, a veces incluso pueden ser de varios días, pero no te recomiendo hacer ayunos que sean muy intensos sin la ayuda y el apoyo de tu nutricionista y de un médico. Pero se pueden hacer ayunos que duren un poco más de 12 horas, como por ejemplo de 16 horas o de 18 horas. El ayuno intermitente se ha visto que aumenta otra vez esta proteína, el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, estimula el crecimiento nervioso en el hipocampo y otras regiones del cerebro, también aumenta los niveles de serotonina, aumenta el nivel de activación, es decir, cuando un animal tiene hambre no duerme la siesta, cuando un animal tiene hambre busca comida. Entonces, curiosamente, cuando hacemos ayuno intermitente tenemos un nivel de activación mayor. Si quieres más información sobre el ayuno intermitente, encontrarás libros como los del doctor Jason Fung, se escribe F-U-N-G, y dejaré enlaces en la descripción del vídeo. Como mínimo, intenta dejar, incluso aunque no quieras adelgazar, intenta dejar esa ventana de 12-14 horas o intenta cenar 2-3 horas antes de acostarte y procura ampliar esa ventana lo que puedas hacia esas 12-14 horas y vas a ver que eso va a producir beneficios en tu sueño, un sueño de mejor calidad y también una disminución de la ansiedad. Cuida además de beber mucha agua y de hacer comidas sanas, es decir, si haces ayuno intermitente no significa que puedas hincharte a comer comida basura. La comida basura aumenta la inflamación y aunque el ayuno intermitente disminuye la inflamación, lógicamente no va a compensar que cuando comamos comida basura. Haz comidas sanas
y además, si quieres, el ayuno intermitente. Otra herramienta curiosa y que muchas personas sienten que les ayuda es lo que podríamos llamar presión profunda o tacto profundo. En la piel hay receptores de presión que nos permiten saber cuando alguien nos está tocando y cómo de fuerte nos está tocando. Lo curioso de estos receptores también es que se activan incluso antes de que nos toquen. Cuando alguien se está acercando a nosotros, estos receptores de presión ya se están activando. Bueno, pues hay una técnica que es el toque de presión profunda, que es una presión firme, constante, que inicialmente se utilizó para el autismo y se vio que calmaba a los niños y niñas que padecían autismo, pero luego se descubrió que era también útil para la depresión y para la ansiedad. Tiene efectos en el sistema nervioso, aumenta la respuesta, dispara la respuesta parasimpática del nervio vago, lo cual nos relaja. Enseguida voy a explicar lo que es el nervio vago. Simplemente retener que este toque profundo, este toque firme y lento, aumenta esta activación de relajación del sistema nervioso, baja la tasa cardíaca, baja el número de latidos del corazón, baja la tasa respiratoria, respiramos más despacio, calma nuestras emociones, estimula la secreción de serotonina y de dopamina en el cerebro, que nos ayuda a tener más motivación, un mejor estado de ánimo. Es decir, que obtenemos muchos beneficios de este toque profundo. ¿Cómo aplicarlo? Se puede experimentar sujetando o abrazando firmemente. Por ejemplo, un abrazo largo y prolongado. Se suele hablar de abrazos de más de 8 segundos que disparan no solamente la dopamina y la serotonina, sino también la oxitocina. Estos abrazos largos y prolongados calman nuestro sistema nervioso, pero también a algunas personas les ayuda ellos mismos a hacer el abrazo de la mariposa, que te ayuda también a calmar. Un masaje relajante, lento, profundo puede ayudar, ser sostenido, acariciado, pensar por ejemplo en familia, acurrucarse en la cama para leer un cuento o para ver algo en la televisión. Ese hecho de acurrucamiento de los distintos miembros de la familia calma el sistema nervioso. En los bebés, por ejemplo, la costumbre otra vez de enfajarlos tiene ese efecto calmante. Yo me pregunto a veces, estas personas que les gusta dormir en un saco de dormir, quizá, y dicen además que les calma y les relaja, quizá tiene que ver también con este efecto. Cuando vamos a un spa y vemos estos chorros, estas cascadas, estos chorros también a diferentes alturas que nos masajean, producen este mismo efecto de toque profundo. Y otra herramienta que podemos utilizar, porque a lo mejor no tenemos un spa a nuestro alcance o no nos podemos permitir el lujo de recibir un masaje cada cierto tiempo, pero a lo mejor pues podemos pedir para un cumpleaños, para alguna ocasión que nos regalen una manta pesada. Estas mantas deben de pesar el 10% o un poco menos de lo que pese tu cuerpo. Son mantas que pesan, están rellenas de objetos, cuentas, pellets que les dan un peso extra. Deben de taparte desde el cuello hasta los pies y algunas personas los utilizan cuando se tumban para hacer la meditación y este peso extra les ayuda a relajarse y calmarse. No se deben utilizar nunca en personas que estén enfermas, que estén muy débiles, que tengan problemas circulatorios. En niños pequeños, por supuesto, en bebés no. No se debe utilizar en personas con problemas respiratorios también, porque les puede dificultar respirar o que tengas problemas en la piel. Salvo en esas circunstancias, es algo completamente inocuo que puedes utilizar y te puede ayudar de una manera muy, muy sencilla. Y vamos a hablar ahora de otra estrategia, de una quinta estrategia, que es la estrategia del nervio vago. La rama automática del sistema nervioso tiene dos ramas que se llaman rama simpática y rama parasimpática. La rama simpática no hace referencia a lo que entendemos normalmente por simpático, qué persona tan simpática. Es una rama que activa, es como en el coche el acelerador. Y la rama parasimpática es como en el coche el freno y es una rama que se le suele llamar también de la relajación y de la digestión
del descanso. De la columna salen pares de nervios a la izquierda y a la derecha que van a diferentes partes de nuestro cuerpo, pero del cerebro parten también nervios que van también a diferentes partes del cuerpo y que se llaman pares craneales. Se llaman pares craneales porque sale uno a la derecha y otro a la izquierda. Y son 12. Bueno, pues el décimo par craneal se conoce también como nervio vago. Es muy largo, es el más largo de todos. Parte de la base del cerebro, pasa por la garganta, pasa por la zona de pulmones, de corazón, inerva toda esa zona, pasa por el diafragma, inerva todo el aparato digestivo también. El nervio vago lleva la activación parasimpática a todos los órganos, secretando acetilcolina y reduciendo las citoquinas inflamatorias, que son citoquinas que tienen que estar, pero que si están en exceso producen problemas inflamatorios en el cuerpo. Si este nervio vago lo estimulamos, se activa el parasimpático y entonces nos relajamos y nos calmamos. Hay varias formas de activar el nervio vago. Una de ellas es emitir sonidos, como por ejemplo cantando. Las personas que les gusta cantar muchas veces están buscando sin quererlo activar el parasimpático porque han visto que cantar les calma. No solamente es que cantan cuando están contentos, sino que cantar les produce un efecto de relajación y de calma. Pensemos en el yoga cuando se hace el Om, ese sonido mantenido. ¿Por qué? Porque el nervio vago pasa por las cuerdas vocales, pasa muy cerca de las cuerdas vocales y entonces la vibración estimula al nervio vago y activa entonces la rama parasimpática, nos relaja y nos calma. En el Om se hace ese sonido mantenido, se toma aire y se suelta muy despacio con el sonido Om, que se hace mucho más largo. No lo voy a hacer aquí, pero si habéis practicado yoga lo habéis visto. Y también lo podéis hacer, si queréis, podéis practicar alguna vez con el A, que es una sílaba tibetana a la que ellos le dan mucha importancia, pero que yo he notado que es emocionalmente, energéticamente es muy liberadora. Uno tiene una gran sensación de apertura. Por ejemplo, si estás en el campo, abres los brazos, tomas aire y lo sueltas con el ah y vas a notar una gran sensación de calma y de bienestar. Otras cosas que estimulan el nervio vago es agua fría en la cara, una ducha fría o algo frío en la parte de atrás del cuello, siempre cuidando con tu salud. Es decir, si eres una persona que tiene propensión a resfriados o que le sienta mal el agua fría o que odia el agua fría, no hace falta que hagas aquello que odies. Otra cosa que activa, que estimula el nervio vago, esta rama parasimpática, es la respiración. Las respiraciones lentas y abdominales activan el nervio vago porque el nervio vago pasa por el diafragma y cuando respiramos abdominalmente ese movimiento es como un masaje del nervio vago. También podemos dar un masaje al nervio vago directamente en nuestra oreja. Entonces, si no lo veis en vídeo, lo voy a ir describiendo. Puedes tomar tu oreja, primero a lo mejor una y luego la otra, y vas suavemente, con delicadeza, porque es una zona muy delicada, el nervio vago, ramas del nervio vago son muy superficiales en la oreja. Vas masajeando, vas metiendo el dedito en todos los huequitos, sintiendo, percibiendo, concentrándote en las sensaciones que sientes, incluso masajeando un poquito el lóbulo de la oreja y luego toda la oreja. Y cuando has acabado con una, pasas a la otra y puedes notar que esa es una forma también muy agradable. Recuerda a los niños pequeños cuando se están quedando dormidos y ellos se masajean la oreja, empiezan a darse con el dedito hasta que ya al final se quedan sopitas. Bueno, pues los niños pequeños no han perdido todavía esa sabiduría que nosotros quizás sí ya la hemos olvidado. Y vamos con la sexta estrategia para calmar los síntomas físicos de la ansiedad. Y al principio hemos dicho que uno de los síntomas físicos es la tensión muscular. Por lo tanto, la relajación y la relajación de nuestros músculos va a ser una gran ayuda.
La relajación es uno de los primeros pasos en la meditación. Va a ser una consecuencia lógica de la meditación. Al meditar nuestros músculos se van a relajar, pero también muchas veces en las meditaciones las comenzamos por un inicio de relajación o unos ejercicios respiratorios que nos ayuden a relajar el cuerpo, porque eso permite que nuestra mente pueda estabilizarse y pueda enraizarse en el ahora. Si nuestro cuerpo está muy agitado, entonces nuestra mente va a estar también muy agitada. Y si nuestra mente está muy agitada, nuestro cuerpo va a estar muy agitado. Se puede utilizar la relajación muscular progresiva o de Jacobson, que consiste en tensar primero y luego relajar progresivamente. A mí no me gusta ese tipo de relajación, salvo en una circunstancia que os voy a explicar. Sin embargo, a mucha otra gente le encanta ese tipo de relajación. Para mí es más fácil directamente dar la orden al cuerpo de relajar. ¿Cómo se hace? La verdad es que la mente dice y el cuerpo obedece. Todos tenemos clara la diferencia entre tensión y relajación, aunque muchas veces estamos tan tensos que se nos olvida ya lo que es estar relajado. Es como un ruido de un aire acondicionado que está puesto continuamente y cuando de repente lo quitamos decimos, ¡ay, qué descanso! Y el ruido estaba y no éramos conscientes del ruido, pero cuando el ruido desaparece nos damos cuenta de que teníamos ese ruido, de que estaba ese ruido y que molestaba. Muchas veces con la tensión muscular ocurre eso. Nuestros músculos están tensos y no somos conscientes, como es algo que está continuamente, no nos damos cuenta de que están tensos, y cuando se relajan, bien con una meditación o porque nos den un masaje o porque vamos a un jacuzzi o algo similar y nuestros músculos se relajan, es cuando notamos la diferencia y decimos, ¡ay! Dios mío, qué descanso. Bueno, pues podemos aprender a relajar los músculos. Os decía que la mente manda, el cuerpo obedece. Si tú te imaginas que vas a la cocina, coges un limón, cortas el limón y ahora te imaginas chupar el limón, inmediatamente tu boca se está llenando de agua, porque tu cerebro tiene asociado chupar limón con que la boca se llene de agua, se llene de saliva. Bueno, pues si tú imaginas, por ejemplo, un sitio agradable, relajante, que te guste mucho, tus músculos se van a relajar porque tu cerebro y tu memoria tiene asociado ese sitio con relajación. Es algo que se utiliza a veces en la meditación, que se utiliza en la hipnosis. Se puede utilizar simplemente un recorrido del cuerpo, al irlo recorriendo con la conciencia, las diferentes partes del cuerpo se van a ir relajando. A veces al hacer ese recorrido corporal, algunas personas no sienten algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando en el Yoga Nidra, en las meditaciones para dormir, se hace un recorrido muy detallado del cuerpo y decimos, centra tu conciencia, tu atención en el dedo pulgar del pie derecho. Es probable que sí notes la sensación, pero también puede ocurrir que no notes tu dedo pulgar. Si no notas tu dedo pulgar, simplemente lo tensas, relajas y ahora ya lo notas. Es algo tan simple como eso. Así que ahí podemos, sí, tomar un poquitito la relajación progresiva de Jacobson para volver a notar las zonas de nuestro cuerpo que normalmente no notamos. Si haces este tipo de ejercicios con mucha frecuencia, cada vez tendrás más conexión con las diferentes partes de tu cuerpo. Es lo que el doctor Daniel Siegel llama integración vertical, que es la conexión consciente de nuestro cerebro con las distintas partes del cuerpo, y como las emociones se sienten en el cuerpo, esa conexión es muy importante para tener conciencia de cuáles son nuestras emociones, y también esa conexión es muy importante para percibir cómo las cosas nos afectan a nivel de la salud. Por ejemplo, muchas personas duermen mal o duermen poco porque tienen trabajo o porque piensan que es una pérdida de tiempo dormir y duermen 6 horas o menos y dicen que están bien y que no están cansadas. Lo que nos dice la ciencia, de esto hablaré en otro podcast, es que la persona no es consciente del cansancio y de la disminución de sus funciones cognitivas
y del deterioro físico que esa falta de sueño le está produciendo. No es autoconsciente de ello. De alguna manera eso nos pasa también con muchas otras cosas. Yo recuerdo hace años estábamos con unos amigos, nos juntábamos aquí en la urbanización, en la piscina, en el verano, y ellos sacaban siempre frutos secos, cosas para picotear, cervezas y demás. Y nos ofrecían a mi marido y a mí, que somos, la verdad que llevamos una vida sin ninguna autoimposición, pero ante la vista de los demás es como bastante estoica y siempre decíamos que no. Yo además soy una persona que no bebe alcohol. Muy pocas veces en mi vida he bebido nada más que un poquitito de alcohol. Hace muchos años que ya no lo he vuelto a probar, no me resulta nada atractivo y nunca me sienta bien. Claro, visto desde fuera puede resultar un tanto extraño y un día un vecino nos preguntó por qué nunca picábamos de esas cosas que se llevaban, ni tomábamos refrescos, ni alcohol. Y Javier respondió que a él personalmente no le gustaba tener la sensación de tener el estómago sucio. Y este hombre contestó: es que como nosotros lo hacemos todos los días, ya no sentimos que tenemos el estómago sucio. Bueno, pues eso pasa muchas veces con otras cosas, puede ocurrir con el sueño también y puede ocurrir con esta falta de integración vertical. Si quieres aprender a relajar tu cuerpo, te recomiendo las meditaciones que hacen este recorrido corporal, este body scan, que van ayudando a relajar el cuerpo en todo detalle. También puedes utilizar la relajación en la ansiedad, la relajación muscular para la ansiedad de forma aplicada, como a veces lo hacemos también en terapia. Imagínate que tienes un examen y estás nerviosa para el examen. Entonces visualizas el examen y en vez de tensar tus músculos, notas qué músculos se han tensado y los relajas. O tienes que hacer cualquier cosa que te produce ansiedad, te produce nervios o inquietud, visualizas esa situación, esa escena, notas los músculos que se han tensado y voluntariamente los relajas. También puedes hacer, como vamos a comentar en la siguiente técnica, ejercicios respiratorios. Este trabajo de emparejar situaciones o imágenes mentales que nos producen tensión o malestar emocional con relajación lo puedes hacer también por medio de meditaciones que encontrarás también en mi canal principal de meditación, meditaciones en las emociones que son muy eficaces para hacer justamente este emparejamiento de imágenes y emociones negativas con una sensación de relajación y de bienestar, lo que hace que la emoción poco a poco vaya disminuyendo. A veces se queda al acabar la meditación, la emoción negativa ha disminuido y necesitaremos trabajarla más veces hasta que esa emoción desaparece y a veces en una sola meditación esa emoción negativa desaparece. Lo puedes emparejar también, como decía antes, de una forma más redonda, esta relajación muscular con la respiración, imaginando que cada vez que tomas aire, inhalas relajación, calma y bienestar y cada vez que sueltas aire, sueltas toda la tensión, todo lo gastado, todo lo que te produce malestar o cada vez que sueltas aire te dices mentalmente me relajo. Y vamos con la séptima estrategia para calmar los síntomas físicos de la emoción, que es una estrategia muy potente, sumamente eficaz, que son los ejercicios de respiración. La respiración está controlada por nuestro sistema nervioso autónomo o automático, es decir, es un proceso que es automático, no tenemos que pensar para respirar y eso nos permite dedicar nuestra conciencia a otras cosas y no se nos olvidaría respirar y es peligroso. Todo aquello que es vital, el cuerpo lo convierte en algo automático, como pueda ser la respiración, los latidos del corazón o la digestión, el control de la temperatura, niveles hormonales y, bueno, miles de funciones dentro del cuerpo. Sin embargo, la respiración es algo curioso porque puede ser automática y voluntaria. Podemos hacer ejercicios respiratorios para que la respiración vaya más despacio o más deprisa, manipularla como nosotros queramos,
con diferentes objetivos, para conseguir distintos objetivos. El músculo pensado por la naturaleza para realizar la respiración adecuadamente es el diafragma. El diafragma es un músculo que está debajo de las costillas, debajo de los pulmones, tiene forma de paraguas, es un músculo delgado y ancho y funciona como un fuelle. Cuando desciende por vacío, los pulmones se llenan de aire, como cuando abres el fuelle, y cuando el diafragma sube, como cuando cierras el fuelle, presiona a los pulmones y entonces los pulmones expulsan el aire. Como es el diafragma el encargado de este proceso de respiración, cuando el diafragma desciende y entonces los pulmones se llenan de aire por vacío, los pulmones tienen más espacio, se ensanchan, se amplían. Pero ahora los órganos que hay en el abdomen tienen menos espacio y por eso nuestro abdomen se eleva al tomar aire, al inhalar. Cuando el diafragma asciende, cuando el diafragma sube, es como cuando se cierra el fuelle, empuja los pulmones, se vacían, los pulmones tienen menos espacio, quedan encogidos, pero ahora los órganos que hay en el abdomen tienen más espacio y entonces al exhalar, al soltar el aire, el abdomen desciende. Normalmente las personas respiramos demasiado. Hace unas cuantas decenas de años los médicos consideraban que era normal respirar unas 8 veces por minuto. Ahora se considera normal respirar de 12 a 15 veces por minuto, es decir, que van poniendo como normal un ritmo respiratorio cada vez más alto, más estresante. Y cuando respiramos demasiado, incluso aunque no lleguemos a hiperventilar, pero bajan los niveles de dióxido de carbono y diréis, pues eso es bueno. No, pues no lo es, porque el dióxido de carbono tiene que tener también su nivel en el cuerpo. Tiene que haber un equilibrio de estos gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. Si está demasiado bajo, se produce hormigueo en las extremidades, se pueden producir náuseas, mareos, dolor y presión en el pecho. Son sensaciones que muchas personas sienten cuando tienen una crisis de ansiedad. Si te da una crisis de ansiedad, puedes hacer 2 cosas. Una es tomar aire, soltarlo y parar la respiración, retener, pero el problema es que muchas personas, si no han entrenado su respiración primero, no logran retener o no logran retener demasiado tiempo. Entonces lo mejor es respirar dentro de una bolsa de papel. Tomas una bolsa de papel, abres la bolsa de papel y cubres completamente tu boca y tu nariz y respiras dentro de la bolsa hasta que la ansiedad se haya calmado. Lógicamente, al respirar así, vas a respirar tu propio dióxido de carbono y eso es lo que va a relajar el sistema nervioso y te vas a sentir mejor. Se sabe que la respiración lenta, rítmica y abdominal aumenta la activación del parasimpático, es decir, nos relaja, nos calma y aumenta también algo que es muy importante de lo que hemos hablado antes, que es la variabilidad de la tasa cardíaca. Es decir, si tú te preocupa la salud de tu corazón, quieres tener un corazón más sano y además quieres disminuir tu ansiedad, practica todos los días ejercicios de respiración lenta, abdominal y rítmica. Eso va a aumentar la variabilidad de la tasa cardíaca, va a disminuir la tasa cardíaca en reposo, va a disminuir también la presión arterial si la tienes alta, va a producir diferentes efectos beneficiosos tanto a nivel del cuerpo, también a nivel digestivo y a nivel de emociones. Estos ejercicios respiratorios mejoran la oxigenación en tu cerebro y en tu cuerpo, aumentan poco a poco tu capacidad pulmonar, como he dicho, activan la rama parasimpática, mejoran la digestión, fortalecen tu sistema inmunológico, mejoran la capacidad de concentración y de memoria, al reducir la tensión, reducen dolores de cabeza y migrañas, mejoran la calidad del sueño y aumentan, como te he dicho,
esta variabilidad de la tasa cardíaca. Son 10 beneficios como mínimo de la respiración lenta, rítmica y abdominal. Y como pequeña nota con respecto al dolor de cabeza, yo soy una persona que padece migrañas desde los 22 años, desde hace muchísimo tiempo, cada vez menos, cada vez más inexistentes. Y recuerdo que en una ocasión una migraña que me dio bastante fuertecilla, la logré calmar con ejercicios respiratorios. ¿Cuál hice yo? Lo que hacía era tomar aire, soltarlo y retener el aire con los pulmones en vacío todo lo que podía. Luego respiraba normal durante 1 minuto o así y luego volvía a repetir eso y lo estuve haciendo muchas veces. Esto se puede hacer también para calmar emociones y es muy eficaz para calmar emociones. Por ejemplo, si notas que te estás enfadando, si notas que estás subiendo la ansiedad, haces ejercicio respiratorio. Tomas aire, lo sueltas, retienes todo lo que puedas y durante 1 minuto después respiras normal y lo vuelves a hacer otra vez. La mayoría de las personas sin entrenamiento retienen poco la respiración, menos incluso de 10 segundos, y con entrenamiento poco a poco retienes más y al retener más beneficios para tu salud física y emocional y te sirve para este tipo de situaciones, incluso para un dolor de cabeza y un dolor que sea de tipo tensional. En el pranayama, antes lo he mencionado, al hablar del yoga, los ejercicios respiratorios del yoga que controlan la energía o el prana. Prana quiere decir respiración, quiere decir energía, energía vital, y yama quiere decir control. Y muchos de estos ejercicios provienen de la tradición oriental, de la tradición del pranayama, aunque en Occidente se están haciendo muchísimas investigaciones en la respiración. La postura mejor para hacer estos ejercicios son sentado con la espalda recta para que el diafragma pueda moverse, pueda subir y bajar con libertad. Si la espalda no está recta o estás en postura encorvada o tumbado en un sofá, el diafragma queda comprimido y entonces no se puede mover con libertad. La espalda tiene que estar recta. Tienes que notar que tu diafragma se mueve bien y otra posibilidad es tumbado boca arriba. Si quieres al principio para entrenar, puedes poner una mano en la parte alta de tu estómago, de tu abdomen, para percibir el movimiento de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. En mi canal, en los shorts, tienes varios ejercicios de respiración que te van a ayudar a hacer este entrenamiento, a realizar este entrenamiento respiratorio. Lo he dividido en 3 niveles. Nivel fácil, nivel 1, nivel 2 o nivel moderado y nivel 3 o nivel avanzado. Si te consideras una persona que tiene poca capacidad respiratoria, te recomiendo empezar por el nivel moderado y si ves que no puedes, desciende al fácil. Si ves que tienes buena capacidad respiratoria porque cantas, tocas algún instrumento de viento o eres deportista, por ejemplo, nadas o corres, te recomiendo que vayas directamente a los de nivel avanzado y veas si te vienen bien. En la descripción del vídeo vas a tener un enlace a mi página web, te puedes descargar un PDF gratuito y en ese PDF tienes los ejercicios explicados y tienes los enlaces a todos los ejercicios, de tal manera que tú puedes encontrar tu nivel y a partir de que has encontrado tu nivel, ir avanzando, ir entrenándote para tener cada vez más capacidad respiratoria y también poder hacer ejercicios más avanzados que sean más potentes, más eficaces en la activación de la rama parasimpática del sistema nervioso, es decir, la relajación. El nivel 1 tiene 3 ejercicios que yo los he llamado de una manera muy sencilla, los he llamado 1.1, 1.2, 1.3, simplemente. Si avanzamos al nivel 2, el nivel moderado, aquí ya tenemos respiraciones que podemos llamar triangulares, es decir, se toma aire, se hace una pausa, se suelta el aire. Como tenemos 3 partes en el ejercicio respiratorio, se le llama respiración triangular. En este nivel vais a tener 4 ejercicios.
Si tú ves que no tienes buena capacidad respiratoria o tienes algún problema respiratorio, te recomiendo de todas maneras que empieces por el ejercicio 2.1. Si ves que no puedes, que te ahogas, ve hacia el siguiente ejercicio del nivel fácil, es decir, vas descendiendo y vas buscando el ejercicio respiratorio que sí puedes hacer. Pero si empiezas por los fáciles, te puedes encontrar que resulta que podrías haber empezado por el nivel 2, por el moderado, y podrías haber ahorrado mucho tiempo. Si ves que tienes buena capacidad respiratoria, si tú consideras que podrías tener buena capacidad respiratoria, empieza directamente por el ejercicio más fácil del nivel avanzado. El nivel avanzado son respiraciones que se llaman cuadradas, es decir, se toma aire, se hace una pausa, se suelta el aire y se retiene otra vez. Como hay 4 momentos en la respiración, se le llama respiración cuadrada. Aquí vais a tener 3 ejercicios. A mucha gente hacer la pausa en vacío es lo que más les cuesta, pero incluso una buena salud pulmonar y una buena capacidad a ese nivel que nos puede ayudar mucho en nuestra regulación emocional nos permitiría hacer retenciones de más de 15 segundos, lo cual nos permitiría regular nuestras emociones o incluso situaciones de dolores tensionales con mucha mayor eficacia, mucho más rápidamente. De forma reciente han publicado un artículo, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace, en el que se compara la meditación con ejercicios respiratorios para calmar la ansiedad. Y se hace solo durante 5 minutos al día. Se compara 5 minutos de meditación, que es poquísimo, con 5 minutos de ejercicios respiratorios que utilizan de 3 tipos. La respiración de Wim Hof, que es una respiración muy rápida, la respiración cuadrada de tiempos iguales y la respiración que se conoce como suspiro fisiológico. Es una respiración en la que se inhala 2 veces seguidas. Primero se hace una inhalación más larga, se vuelve a tomar el aire otra vez con una inhalación más corta, como para terminar de llenar los pulmones, y se suelta el aire muy despacio. Este suspiro fisiológico se sabe que calma mucho el sistema nervioso, activa el parasimpático. Lo vemos con facilidad en los niños cuando dejan de llorar, cuando terminan de llorar, como ese hipío. Es algo que hacen los animales, es algo que hacemos los humanos de forma instintiva cuando hemos tenido un momento de tensión para equilibrar nuestras emociones otra vez. Y se dieron cuenta que solo 5 minutos de meditación al día y los ejercicios respiratorios solo 5 minutos al día ya producían un descenso en los niveles de ansiedad. Así que fijaros qué potente es la meditación y los ejercicios respiratorios que con solo 5 minutos al día ya producen un descenso de los síntomas de la ansiedad, pero el más eficaz era la respiración, y de las 3 respiraciones el más eficaz era el suspiro fisiológico. Una meditación más larga va a producir unos efectos que son más potentes, más profundos, pero si solo dispones de 5 minutos al día, 5 minutos de respiración o de suspiro fisiológico, hay un short, también lo tendrás en el PDF, está hecho con esta técnica de suspiro fisiológico, pero es una técnica más avanzada con tiempos de retención más largos. Si tienes poco tiempo, haz 5 minutos de ejercicios respiratorios al día, como mínimo eso. Si puedes, haz más, y si tienes más tiempo, empieza con 5 minutos de respiración y luego continúa con una meditación, y vas a notar cómo poco a poco, junto con las otras estrategias que te he mencionado, poco a poco tú vas a notar que tu cuerpo y tu mente se van a ir relajando, que los síntomas físicos de la ansiedad van a ir disminuyendo. Ten en cuenta que al meditar ya estás produciendo la relajación muscular. Puedes meditar con una manta de peso y puedes incluir los otros cuidados como el yoga, el qigong, el tai chi, el ejercicio, los masajes, todas las otras cosas que hemos ido mencionando. Precauciones de los ejercicios respiratorios.
Pues si tienes gripe o congestión nasal, lógicamente te pueden resultar molestos o te van a costar. No hagas patrones de respiración rápido como los de Wim Hof si tienes ansiedad, porque podrían disparar una crisis de ansiedad. Si tienes problemas cardíacos o estás embarazada, consulta primero con tu médico. Y si ves que no toleras los ejercicios respiratorios, pasas a, durante la meditación, observar la respiración sin hacer nada más. Pero yo hasta ahora no he encontrado a nadie que no tolere los ejercicios respiratorios. Todas las personas que yo conozco que hacen los ejercicios respiratorios han notado una bajada de la ansiedad y lo han notado con mucha rapidez y de una forma muy, muy eficaz. Estas son las 7 estrategias. Las repaso rápidamente. El ejercicio físico aeróbico, que puede ser caminar en la naturaleza, excursiones, correr, nadar o otro ejercicio aeróbico que te guste, de 1:30 a 2 horas a la semana como mínimo. Si es más, lógicamente mejor. Y si te gusta también el yoga, el qigong y el tai chi, que son ejercicios que directamente relajan y calman. La segunda estrategia era el microbioma, cuidar tu flora intestinal con una alimentación rica en fibra, variada y sana, sin productos químicos que te perjudiquen. La tercera estrategia era el ayuno intermitente, como mínimo dejar una ventana de 12-14 horas por las noches sin comer. La cuarta estrategia era el tacto profundo o el toque profundo con forma de abrazos, masajes, un spa si lo tienes cerca o te lo puedes permitir, o las mantas pesadas. La quinta estrategia eran los masajes del nervio vago, que podían ser cantando o con el OM o con el A. Podía ser también simplemente cantar lo que a ti te guste y te divierta y te entretenga. También los ejercicios respiratorios y también el masaje de la oreja. La sexta estrategia era la relajación muscular, que vas a encontrar siempre en la meditación, en la hipnosis y en los ejercicios que podríamos llamar simplemente de relajación, porque la meditación va más allá de la relajación, pero uno de los primeros pasos en la meditación es la relajación. La meditación va más allá porque además de relajarte, entrenas tu atención, fortaleces tu atención, va más allá de lo que es una mera relajación muscular. Y la séptima estrategia son los ejercicios de respiración lenta, rítmica y abdominal. Con estas 7 estrategias o con varias de ellas, combinando varias de ellas, vas a notar que tus síntomas físicos de la ansiedad van a ir disminuyendo y en otro podcast hablaremos de los síntomas mentales, de los pensamientos, de las emociones y cómo puedes trabajar con ellos. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, si te ha resultado útil, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho. Es gratis y a mí me ayudas. Y dale al like, porque darle al like y suscribirte al canal le dice a YouTube que este vídeo está gustando y entonces el algoritmo de YouTube lo va a proponer a otra gente que como tú tiene ansiedad y está en YouTube buscando herramientas para calmar su ansiedad. Y otra forma en la que puedes ayudarme y que puedes ayudar a la gente que tiene ansiedad es si conoces a alguien que tenga ansiedad, compártele este podcast. Nada más. Gracias por querer mejorar. Gracias por querer tener una vida mejor. Gracias por cuidarte.